Buenas tardes, soy José María López del equipo de trabajo de Edufinet y voy a moderar esta sesión, este encuentro online titulado La educación financiera 2005-2020, fin de un ciclo y expectativas tras la crisis sanitaria. El encuentro no se va a retransmitir en directo, sino que va a ser grabado y posteriormente se va a subir a las redes sociales del proyecto Edufinet y en concreto a su espacio en YouTube. Desde Edufinet hemos tenido que adaptarnos a la situación y yo creo que hemos iniciado una fase que incluso calificaría como de intensa actividad o actividad frenética para no detenernos en nuestra actividad y a través de todos los medios que brindan las nuevas tecnologías, dentro de lo posible y esperando algún día muy pronto retomar la actividad presencial, poder continuar con nuestra actividad. No solamente en este formato de webinar, sino en otros que se pueden encontrar en nuestra página web y a la cual me remito. Doy las gracias a todas las instituciones que van a participar en este evento y a sus representantes que paso a enumerar a continuación. En primer lugar, al director del proyecto Edufinet, José Manuel Domínguez. En representación de FUNCAS, Eduardo Andrés, director de Economía Pública y Bienestar. Por parte de la Comisión Nacional del Mercado, María Eugenia Cadenas, analista del área de educación financiera. En representación de la Fundación Unicaja, Francisco Cañadas, responsable de publicaciones y premios de la referida fundación. Por parte de CECA, Juan Carlos López, como responsable de sostenibilidad y relación con los stakeholders. Y por último, por parte del Banco de España, Fernando Tejada, como director del Departamento de Conducta de Mercados y Reclamaciones. Antes de comenzar, voy a explicar muy rápidamente cómo va a desarrollarse la sesión. En primer lugar, me dirigiré por este orden que acabo de mencionar a cada una de las instituciones, a cada uno de sus representantes, que dispondrán de 5 minutos para responder a las cuestiones que se van a plantear. Una vez finalizado este primer turno, habrá otra ronda de intervenciones, en este caso ya libre, sin sujeción a preguntas por parte mía, aunque entre la primera y la segunda ronda de intervenciones sí destacaré de la primera parte de la sesión las ideas principales manifestadas por cada uno de los intervinientes. La duración total del acto será de unos 70 minutos y simplemente como cuestión de orden que recuerdo a los participantes, sí les ruego que mantengan el audio, los altavoces apagados y que lo activen en el momento de la intervención para que la calidad del sonido sea óptima. Así que sin más preámbulos, directamente comenzamos por José Manuel Domínguez, director del proyecto Edufinet. José Manuel, buenas tardes. En 2020 creo que se ha producido un hito importante como el de que Edufinet ha completado sus primeros 15 años de vida. Inicialmente, incluso en el logo del proyecto, podíamos ver que era un proyecto con vocación de ser desarrollado a través de Internet. En el logo figuraba la referencia, posteriormente suprimida, de educación financiera en la red, aunque la red sigue siendo una parte fundamental de la actividad del proyecto, aunque pronto se pudo ver que lo presencial también iba a tener una importancia fundamental en el desarrollo de las iniciativas de Edufinet y, por ejemplo, las jornadas de educación financiera para jóvenes o incluso la Olimpiada Financiera, con la excepción de la última, que ha tenido que desarrollarse online. Como digo, todas estas grandes actividades, yo diría que emblemáticas del proyecto, se han desarrollado presencialmente. Dicho todo esto, y ya por concretar las dos preguntas, en primer lugar, ¿cómo crees que va a afectar la crisis sanitaria al proyecto y a su evolución en el corto plazo? Y también la lanzo ya para que la pueda responder directamente a continuación. A la vista de PISA 2018 y los resultados recientemente publicados, ¿cuáles crees que van a ser las competencias, sobre todo de los jóvenes, que en esta nueva etapa van a necesitar de un mayor refuerzo? Gracias, buenas tardes. Yo, ante todo, en nombre de Dufinet, pues me sumo a ese agradecimiento que expresaba antes José María. Os quiero agradecer que hayáis aceptado participar en este encuentro. Desde luego, para mí es un
motivo de satisfacción y un honor compartirlo con personas tan distinguidas, tan ilustres. Y quiero agradecer el apoyo tanto institucional como personal que siempre habéis brindado al proyecto. Para nosotros es sumamente importante y además constituye una fuente de estímulo para continuar en nuestra modesta tarea de fomento de la educación financiera. Tratando de responder a las preguntas que formulaba María como moderador, efectivamente ahora se cumplen 15 años del nacimiento de este proyecto. Fue en el verano del año 2005, todavía no se vislumbraba las turbulencias financieras que aparecerían ya en 2007, ni todo lo que vino con posterioridad. Entonces ahí sentíamos una necesidad que veníamos valorando desde tiempo atrás, una serie de personas que considerábamos que podíamos contribuir, aunque fuera modestamente, a cubrir una necesidad que constatamos, creemos entonces que existía en la sociedad, como era de mejorar su nivel de cultura financiera. Concebimos este proyecto desde una perspectiva de responsabilidad social, que yo diría individual, y luego encontró el apoyo de una serie de instituciones complementando con la responsabilidad social corporativa. Como correctamente ha dicho José María, nuestra prioridad inicial era en aquel momento que estaba ya en auge todo lo que era Internet y la formación online, es crear una plataforma a través de la cual podamos llevar a cabo este proyecto, aprovechando las nuevas tecnologías y, por tanto, añadimos el sufijo net al nombre del proyecto Edufinet, Educación Financiera en la Red. Y nuestro primer propósito fue crear ese portal de Internet que lanzamos ya en el año 2007. Pero, sin embargo, tomamos conciencia de que no queríamos renunciar a una serie de actividades presenciales y en el año 2008 ya sí, yo creo que fue, me parece, lo presentamos justamente cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 2008, la primera guía financiera. Entonces, a partir de ahí, adoptamos lo que hemos denominado una estrategia multicanal. No queremos renunciar a ningún canal en nuestro propósito de contribuir a difundir la cultura financiera. Para nosotros, el portal de Internet es una especie de estación central, una referencia central, y a partir de ahí desplegamos actividades, jornadas, seminarios, congresos, editamos libros, etcétera. Por tanto, esa es nuestra estrategia, que incluso en el año 2015 se complementa ya con lo que es un centro físico de referencia en Málaga, que también yo creo que tiene una utilidad y es un punto de encuentro para los colaboradores del proyecto Edufinet. Ciertamente, como decía José María, una de nuestras actividades emblemáticas, que yo creo que ya ha congregado y en ella han participado más de 120.000 jóvenes desde el año 2009, son las jornadas de educación financiera para jóvenes, que sí se han visto afectadas, aunque es verdad que ya en la recta final y antes de que se desatara la crisis sanitaria, interrumpimos la actividad presencial y nos tuvimos que ir adaptando. Y como él ha dicho, la edición de la Olimpiada Financiera de este año la hemos llevado a cabo a través de procedimientos telemáticos. Entonces no hemos tenido más remedio que adaptarnos y para nosotros no nos resultaba nada extraño porque también hemos venido conjugando unos elementos y otros. En la nueva situación yo creo que seguiremos la misma línea, nos vemos obligados a hacer de la necesidad virtud y vamos a seguir perseverando en esa estrategia multicanal. Seguiremos potenciando los medios telemáticos, pero no renunciamos a la presencialidad en cuanto sea preciso, adoptando, por supuesto, todas las medidas de seguridad que sean pertinentes y siempre contando que si no se puede llevar a cabo la alternativa telemática. Yo creo que la alternativa telemática ofrece también grandes oportunidades que tenemos que aprovechar, a veces dan más facilidades, como este seminario que celebramos ahora mismo, que de otra forma igual hubiese sido más complicado llevarlo a efecto. Aquí yo creo que también se abren una serie de retos. Yo creo que tenemos que, al utilizar más intensamente los canales telemáticos, mejorar los contenidos, adaptarlos a ese entorno. Creo que tenemos que aprovechar también para potenciar la configuración de redes que estén en contacto permanente, potenciar también la interactividad con los usuarios y yo creo que también habría que aprovechar para tratar de que la educación financiera fuera un elemento más permanente en nuestras vidas y en la vida de los usuarios. Eso por lo que concierne a la primera pregunta. La segunda se refería a las competencias de los jóvenes a raíz de los resultados de las pruebas PISA que se llevaron a cabo en el año
2018, en la que, por cierto, participó un reducido número de países, entre ellos España, uno de los pocos países que ha participado ya en las distintas ediciones. Yo creo que, desde mi punto de vista, el programa PISA y los resultados que de él se derivan constituyen un elemento sumamente importante y de él se pueden extraer numerosas lecciones. Yo creo que, desde mi punto de vista, al valorar las competencias, tendríamos que partir de que la educación financiera es algo, en su concepción metodológica, que afecta por igual, sin perjuicio de las correspondientes adaptaciones, a cualquier persona, con independencia de cuál sea su edad, porque se trata, yo creo que de una forma de pensar, de un enfoque para abordar una realidad, de manera que cualquier persona pues sea capaz de visualizar ante una necesidad financiera qué productos o servicios la pueden satisfacer y sea capaz de evaluar las consecuencias de contratar un determinado servicio con una perspectiva del ciclo completo de la vida del producto. De hecho, la OCDE ha definido competencia financiera para distintos colectivos, jóvenes de 15 años, jóvenes de 16 a 18 y adultos, y se distinguen 4 bloques que son comunes, que son los de dinero y transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y retribución y entorno financiero. Lo único que hay adaptaciones, pero yo creo que el enfoque es común. El último informe de PISA, que se presentó creo que fue el 7 de mayo, pues contiene, yo creo que, como decía antes, información sumamente útil. Si tomamos referencia esos resultados, que de hecho en Edufin hemos publicado un pequeño artículo, resumen de esos resultados y otros que también se han publicado recientemente, yo sí destacaría algunos aspectos como lo siguiente. En primer lugar, yo creo que sería importante corregir una situación generalizada que se da, yo creo que en toda la sociedad, en todos los colectivos de la sociedad, pero también en los jóvenes de manera especial, es corregir la sobreconfianza respecto a los conocimientos financieros que, con carácter general, creemos que podemos tener. También creo que convendría potenciar la importancia de la planificación financiera para la toma de decisiones y, en este sentido, con respecto a los jóvenes, para evitar problemas que están ocurriendo ya en algunos países, pues que sepan calibrar las consecuencias de asumir deuda, para evitar, repito, problemas que están manifestando en algunos países. También creo muy importante, y yo creo que esto mañana en el seminario que se va a celebrar por parte de la CNMV, se va a incidir una línea ya en la que la CNMV viene enmarcando ahí una tendencia, que es tratar de evitar los sesgos conductuales en la adopción de decisiones financieras. También creo que, como nosotros abogamos al presentar el programa de actividades nuestro de este año, que hay que desarrollar competencias sobre finanzas digitales, tanto en la operatoria como en los riesgos asociados, incorporar el paradigma de las finanzas sostenibles, y también yo creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, el componente del emprendimiento, de la perspectiva de la cultura financiera. Y un aspecto importante que señalamos en el Congreso del año pasado, desde nuestro punto de vista, es que no podemos olvidar que puede haber decisiones financieras muy importantes, pero con carácter previo hay que atender y visualizar las decisiones económicas subyacentes. Es muy importante ver, para adquirir una vivienda, qué fórmula de financiación, pero antes yo creo que cualquier persona tiene que saber calibrar si le interesa la decisión de adquirir la vivienda o alquilarla. Y por último, yo creo que es muy importante, como se deriva del informe de la OCDE, constatar que toda la población necesita tener una destreza financiera, pero los jóvenes también la necesitan para llevar a cabo una serie de tareas comunes. Y yo creo que es muy importante, a mí con esto acabo, en el informe de la OCDE de PISA 2008, cuando se habla de la visión estratégica respecto a los conocimientos que deben adquirir los jóvenes y que pueden emanar de la propia escuela, los conocimientos clave para afrontar los retos de la sociedad actual, yo creo que es importante, como señala la OCDE, que entre esos conocimientos clave debe estar la destreza financiera. Entonces, esos serían los aspectos fundamentales que destacaría. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, José Manuel. Las siguientes preguntas irían destinadas a Eduardo Andrés, de Funcas. Y antes, igual que la pregunta anterior, introduzco brevemente algunas consideraciones. El primer plan de educación financiera en nuestro país, del Banco de España y de la CNMV, se lanzó en el año 2008, justo coincidiendo con un momento al que se refirió anteriormente José Manuel, como fue el hundimiento de Lehman Brothers y todo lo que vino entonces
que ya conocemos y no merece que sea reiterado. Este primer plan nacional nació a la par que año arriba, año abajo, que fueron emitidas las primeras recomendaciones de la OCDE y la Comisión Europea, recomendaciones y directrices sobre qué debía ser la educación financiera. Yo creo que algunos conceptos y algunas características que todavía en buena medida mantienen su vigencia. Por tanto, Eduardo, las dos preguntas en concreto sería, en tu opinión, el balance al respecto del periodo comprendido entre 2008 y 2020 acerca de las iniciativas públicas y privadas de educación financiera que se han ido lanzando. Y asimismo también, y aquí con una valoración desde nuestra parte muy positiva, como entidad beneficiaria del programa de FUNCAS de estímulo a la educación financiera, en esta que ahora va a cumplir precisamente o inicia la tercera ola en el año 2020, ¿cuál crees que puede ser la aportación de este programa a los programas de educación financiera en nuestro país, especialmente en estos momentos en los que nos encontramos? Muy bien, buenas tardes a todos y gracias a Edufinet por la invitación para estar aquí compartiendo pues, bueno, esta reunión. Bueno, es complicado hacer un balance en muy poco tiempo de todo lo que se ha trabajado mucho y en el Plan Nacional de Educación Financiera, en los 3 planes ya que se han sucedido, ¿no? Y máxime, además, estando aquí 2 personas de las entidades promotoras, ¿no? De Fernando Tejada, del Banco de España, y María Eugenia, también de la CNMV, ¿no? Pero bueno, quizá por eso también puedo decir cosas que quizás ellos, a lo mejor por un poquito de pudor, pues igual no lo decían, ¿no? Yo creo que ha sido una iniciativa realmente muy positiva para el conjunto de la sociedad española. Bueno, era una necesidad. Los organismos internacionales y especialmente la OCDE ya venían señalando la importancia de la educación financiera en el desarrollo de las personas y sobre todo en un mundo cada vez más complejo también desde el punto de vista económico y financiero. Y bueno, en 2008 se lanza ese primer plan, ¿no? Ese primer plan que tiene un portal ya de manera inmediata, es decir, ya pronto se ubica en las redes, pronto se ubica en lo digital, que es el portal finanzasparatodos.es, tratando de ser un portal que cada vez es más completo, cada vez es más útil, un portal neutral, absolutamente, sin ningún tipo de interés comercial, con la única vocación de educar, de enseñar, de ayudar a las personas a mejorar la toma de sus decisiones financieras, ¿no? Ahí se empieza ya los proyectos piloto, las primeras vínculos con asociaciones, con instituciones que se unen al proyecto y las primeras actividades también con escolares y con alumnos, que ha sido algo que siempre se ha cuidado mucho también en ese proceso, ¿no? Bueno, luego llega el segundo plan, de 2013 a 2017, es un plan ya con muchas más instituciones, ya muchos más colaboradores, una treintena de instituciones colaboradoras y por lo tanto una capacidad de movilización mucho mayor. Ellos son conscientes, tanto el Banco de España como la CNMV, aunque tienen una gran fuerza impulsora, necesitan de los periféricos, ¿no? De todo lo que son el entramado de instituciones, de asociaciones, de personas, en definitiva, que colaboran después en los procesos formativos, ¿no? Se elabora un código de buenas prácticas, se instaura el Día de la Educación Financiera, una serie de premios de finanzas para todos, se completan programas escolares, en fin, se hace una encuesta también que viene muy bien para conocer realmente el grado de conocimientos no solo de los escolares a través de PISA, sino también del conjunto de la población, la encuesta de competencias financieras. Por lo tanto, yo creo que es un balance sumamente positivo. Y ahora estamos ya en el tercer plan, ¿no? Que es de 2018 hasta 2021, que yo creo, a mí me gustaría caracterizarlo por el momento de la digitalización, el momento digital, ¿no? Es verdad que ya desde antes estaba, porque bueno, se está en la red desde hace ya muchos años, pero el refuerzo de los mecanismos digitales, de las herramientas digitales para todo el proceso educativo y para todo el proceso de llegar a cada vez a más personas es una de las características, creo, esenciales de este plan. Y además también la ampliación del elenco de colaboradores y de personas que están ahí. Por lo tanto, creo que ha sido una iniciativa abordada por 2 entidades públicas, lo cual le da todavía un marchamo de mayor independencia al conjunto, digamos, de actividades de educación financiera que de otro modo podría interpretarse que tienen un cierto sentido comercial y por lo tanto en ese plan, vamos, en ese sentido
las actuaciones son realmente impresionantes, lo que se ha conseguido en estos pocos años, ¿no? Bueno, la segunda pregunta tenía ya más que ver con el programa FUNCAS, ¿no? El programa FUNCAS de estímulo a la educación financiera es algo que se pone en marcha desde CECA, y que FUNCAS, digamos, que es el que diseña, ejecuta el programa, que supervisa su cumplimiento, pero es básicamente desde CECA, ¿no? También Juan Carlos podrá referirse, si acaso tiene ocasión al tema, ¿no? Realmente lo que se determina también es que, bueno, ahí hay dos condiciones fundamentales para llevar a cabo este proceso, digamos, de participación en la educación financiera. Uno, la capilaridad, y otro, la experiencia. Estamos hablando de entidades asociadas a CECA, que son los patronos de FUNCAS, entidades financieras, que tienen el día a día con el cliente, o sea, están conociendo permanentemente a través de sus oficinas, de sus empleados, lo que son las necesidades de los clientes y al mismo tiempo las necesidades y los déficits de formación que tienen, ¿no? Las necesidades educativas me quiero referir también. Y por lo tanto, esa experiencia pues es muy útil a la hora de abordar después un proceso formativo. Tienen capilaridad, se llega a miles de puntos de contacto con las personas a través de las oficinas, y esas dos características son las que han, digamos, determinado, yo creo que el aprovechamiento de los recursos que se han puesto en marcha, ¿no? Realmente ha sido un esfuerzo muy notable por parte de CECA, situar alrededor de 3 millones de euros en cada una de las tres convocatorias. Vamos ya por la tercera, que estamos ahora, digamos, la hemos lanzado ya y estamos ya empezando a evaluar los proyectos. Y bueno, pues ahí realmente hay un conjunto de activaciones y de actividades que son también muy notables, ¿no? Y que, bueno, en definitiva nosotros lo que hacemos es desde FUNCAS pues poner también como colaboradores del Plan de Educación Financiera al servicio del conjunto del plan y especialmente del Banco de España y de la CNMV, pues nuestro buen hacer o nuestro saber hacer, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se ha llegado a muchísimas personas, ya lo podremos comentar después cuando nos refiramos ya un poco al momento actual y a lo que viene, digamos, después, a lo que son las perspectivas más de futuro. Estamos llegando alrededor de 22 millones de beneficiarios. Naturalmente puede haber alguna persona o varias personas que repita, que sea la misma persona en los servicios o en las actividades que se desarrollan. Como digo, algo más de 3 millones de financiación anuales en lo que se ha desarrollado. Y luego, pues bueno, pues un conjunto de actividades que combinan lo presencial. Lo digital nos permite llegar a muchísimas personas con menos recursos, con menos coste, aun cuando somos conscientes que lo presencial también es importante, porque, bueno, pues de alguna manera permite una mayor cercanía y comprobación, digamos, de hasta qué punto estás llegando a la gente, porque lo estás viendo en la transmisión de conocimientos, en compartir experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo creo que la experiencia es tan importante seguir adelante, adaptándola también a las necesidades. Después, quizás en la última parte, podría hablar un poquito más de cómo estamos enfocando todo este proceso con dos novedades. Una primera, que ya habíamos iniciado y que ya el año pasado fue, digamos, una vía básica de todo el programa, que ha sido la digitalización, y con una segunda, que es, bueno, la problemática que ha llevado consigo la crisis sanitaria, el confinamiento y ahora la crisis económica en la que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que esto podría ser un poco resumido, donde, como digo, una valoración altísimamente positiva del plan de educación financiera, una capacidad para movilizar a decenas y decenas de instituciones para llegar a todos los ámbitos de la sociedad española que tienen algo que ver, algo que decir, algo que participar en materia financiera, y después por parte de CECA y vamos, por parte de FUNCAS concretamente y de las entidades en el plan de FUNCAS Educa, programa de estímulo, pues aquí realmente, como decía, experiencia, capilaridad y, bueno, y contacto permanente con los clientes. Eduardo, muchas gracias. La siguiente pregunta se dirige a María Eugenia Cadenas, de la CNMV. Precisamente el título de este encuentro virtual que estamos manteniendo parte de un periodo 2005-2020 que coincide, como decíamos, con los años de existencia del proyecto de EduFinet, pero también
del inicio de la expansión y la consolidación de una verdadera cultura de educación financiera, no solamente en España, en Europa y prácticamente en todo el planeta. Por tanto, María Eugenia, antes nos referíamos a las definiciones de educación financiera de Comisión Europea, OCDE. Las preguntas en concreto son si crees que siguen siendo válidos en lo esencial estos conceptos a los que todos nosotros, todas las instituciones que estamos aquí, estamos ya tan habituados, o si es posible que sea necesario que se proceda a su revisión. Y por otra parte, también en línea con lo ya señalado antes por José Manuel Domínguez, ¿qué crees que pueden aportar a los programas de educación financiera disciplinas novedosas del estilo de la psicología adaptada a la toma de decisiones financieras, la transformación digital? Por supuesto que yo creo que esta es una de las grandes conclusiones y evidencias que vamos a alcanzar hoy. Y por último, también los conocidos como factores ASG, los factores ambientales, sociales y de gobernanza, que son los que definen el nuevo modelo, el nuevo paradigma de las finanzas sostenibles. Muchas gracias. Sí, gracias José María y gracias a Edufinet por la invitación y a todos mis compañeros de esta mesa virtual. Y respondiendo por orden a las dos preguntas que me has planteado, con respecto a la primera, si sigue siendo válido este concepto de educación financiera que hemos acuñado durante años y que hemos venido utilizando en los últimos tiempos, pues yo creo que sí, que la respuesta es que sí. Este concepto sigue siendo válido. La educación financiera implica e implicará siempre la adquisición de conocimientos sobre los productos financieros, sobre sus riesgos, sobre sus características y también el desarrollo de habilidades para tomar decisiones informadas. Esto sigue siendo válido. Ahora bien, los contenidos necesitan complementarse, necesitan ampliarse. Llevamos ya unos años que, bueno, pues que la sociedad atraviesa una época de profundos cambios y más ahora, tras la pandemia del COVID-19 y el impacto que ha tenido en la economía mundial y en la economía o la situación económica de muchas personas. En este contexto, yo creo que la educación financiera es sumamente relevante y por eso necesita complementarse con más conocimientos. Es relevante, en primer lugar, porque nos enfrentamos a una serie de retos socioeconómicos pues, derivados del envejecimiento de la población, derivado del nivel creciente de endeudamiento, de la incertidumbre que tenemos sobre nuestro bienestar financiero, que hace que, de alguna manera, nos replanteemos el estado de nuestras finanzas y pensemos en el largo plazo y en qué decisiones financieras tenemos que tomar en el largo plazo. Por otro lado, también es relevante la educación financiera porque ha aumentado la complejidad de los productos financieros, cada vez la tipología de productos financieros es mayor y los canales de distribución son muy distintos y por eso hace falta también ampliar la educación financiera en ese contexto. Y finalmente, lo que ya habéis mencionado es el tema de la digitalización, de la transformación digital, que si bien es verdad que facilita la inclusión financiera, también es cierto que hay un segmento de la población que por no estar demasiado habituado a trabajar con medios digitales queda un poco excluido de la gestión de sus finanzas personales. Lo hemos visto también en esta pandemia como personas mayores o incluso no tan mayores pues han tenido ciertas dificultades para gestionar sus finanzas por no disponer de las herramientas digitales para acceder a ello. Por tanto, la educación financiera tiene un papel sumamente relevante en estos momentos, pero por eso mismo es necesario complementarla con nuevos contenidos, como quizá los que mencionabas en tu segunda pregunta. Yo creo que la educación financiera debería tender a ser multidisciplinar, a nutrirse de contenidos de diversas disciplinas o de diversos ámbitos que ayuden a los receptores de esa educación financiera a tomar mejores decisiones. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿a qué pueden aportar a los programas de educación financiera contenidos relacionados con la transformación digital, con los criterios ASG o con la psicología financiera? Pues precisamente lo que pueden aportar estos campos es ese carácter, dotar a la educación financiera de ese carácter multidisciplinar. Por ejemplo, hemos visto en estos días que la digitalización ha irrumpido con una fuerza brutal en nuestras vidas. De un día para otro nos hemos visto encerrados en casa, los que trabajamos en oficinas, pues llevándonos la oficina a casa, con nuestro jefe en la pantalla y relacionándonos con nuestros compañeros a través de videollamadas y también en la parte personal, ¿no? Hemos
modificado nuestros hábitos de compra, ahora compramos más por Internet, nos hemos relacionado con nuestros amigos y familiares a través de videollamadas, etc. Es decir, la digitalización ha venido para quedarse, ya no hay vuelta atrás, porque está claro que sus ventajas son muchísimas, simplifica y mejora procesos, facilita el acceso a bienes, a información, hace las comunicaciones más eficientes y puede ayudar a tomar también mejores decisiones. En este contexto yo creo que la educación financiera tiene un papel muy relevante en cuanto a la divulgación de las ventajas de la educación financiera, de la digitalización y bueno, ya transmitir a la población esas ventajas y cómo pueden mejorar sus capacidades o bueno, el manejo de sus finanzas personales a través del uso de herramientas digitales. Yo creo que si bien es cierto que la industria conoce bastante bien los cambios que se nos avecinan con todo el tema de la transformación digital, quizá estos cambios no son tan conocidos o no se ha reflexionado tanto a nivel del ciudadano, ¿no? No son tan conocidos por el ciudadano medio. Y yo creo que ahí la educación financiera sí que tiene una labor de divulgar las ventajas de este tipo de herramientas digitales. Y por otro lado, en relación con los criterios ASG y todo el tema de las finanzas sostenibles, aunque yo creo que todavía es un tema muy minoritario, creo que quizá en el medio plazo sí que formará parte de los contenidos de educación financiera, porque al fin y al cabo esos criterios van a influir en nuestra decisión de compra de un producto de inversión. Quizá ahora no son muy relevantes, pero en un futuro lo serán, como lo está siendo en otros ámbitos de compra. Pues ahora, a la hora de comprar un electrodoméstico o un coche, pues vigilamos de alguna manera que sea sostenible con el medio ambiente, ¿no? Y por último, y en relación con lo que mencionabas sobre la psicología financiera, que también ha mencionado José Manuel, pues es cierto que en la comisión es un ámbito que nos interesa muchísimo, la psicología financiera, porque hemos visto que tiene un impacto muy considerable en las decisiones de inversión. Y de hecho nosotros cuando damos charlas sobre psicología, psicología para inversores, siempre decimos que la educación financiera no es solo adquirir conocimiento sobre los productos y servicios de inversión, es decir, tener una educación económica sólida, sino también el conocer un poco sobre la psicología, sobre lo que hay detrás de esa toma de decisiones, sobre qué sesgos influyen en la toma de decisiones, sobre qué sesgos son más recurrentes a la hora de tomar esas decisiones y qué factores emocionales influyen. Por tanto, contenidos como transformación digital, criterios ASG o psicología financiera no son solo recomendables, es absolutamente deseable que se introduzca en los programas de educación financiera. Muchas gracias. Yo la verdad es que tengo ganas de decir cosas ya, pero como moderador tengo que abstenerme y me limito a la parte final, a lo que vosotros mismos podáis ir añadiendo al debate. En cuarto lugar, la intervención es la de Francisco Cañadas, de la Fundación Unicaja. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo hemos comentado anteriormente, sobre todo en la intervención de Eduardo Vandrés, la implicación de las autoridades públicas en el impulso de un primer Programa Nacional de Educación Financiera en nuestro país, sucedido por dos más, el tercero que es el que se encuentra en vigor. También ha destacado ahí, Eduardo, un elemento que es el de que él lo ha valorado como positivamente. Yo comparto esa valoración de que se ha conseguido la implicación de muchos colectivos en esta realidad que realmente tiene que implicarnos a todos. Ahí se aprecia, por tanto, en mi opinión, una cierta también heterogeneidad de entidades participantes. Evidentemente cada una está más alineada, algunas más, otras menos, con estos principios ortodoxos, digamos, de la educación financiera acuñados por instituciones como la OCDE, la Comisión Europea, el Banco de España o la propia CNMV. Por tanto, las preguntas en concreto que te dirijo, Francisco, son, en primer lugar, en una época de
lo decía también Eduardo, de crisis sanitaria, pero con unas consecuencias económicas evidentes que ya estamos viendo, ¿cómo crees que se podría tratar de limitar esta posible dispersión de recursos para potenciar su optimización? Y también, en segundo lugar, yo creo que vinculado íntimamente con lo anterior, ¿cómo se podría conseguir una mayor coordinación de los diversos programas de educación financiera existentes en un país como el nuestro? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, José María. Efectivamente, bueno, las dos preguntas que tú planteas prácticamente se pueden refundir en una sola, puesto que es una cuestión afín una a otra, ¿no? Realmente el impacto de esta crisis ha puesto de manifiesto la fragilidad del modelo actual de sociedad, modelo actual social y evidencia la necesidad de instaurar un sistema transversal que conforme la información que disponen distintos colectivos, muchos de ellos heterogéneos en cuanto a sus formas y maneras de actuar. Todo ello con el fin de satisfacer las necesidades reales de grupos de riesgo de exclusión social. Hace algunos días manteníamos un encuentro en Fundación Unicaja con distintos colectivos, con responsables de asociaciones, ONGs y fundaciones, y todas planteaban el gran interés y la voluntariedad que tienen cada una de estas entidades, pero cada una hace un poco la guerra por su lado. Entonces, lo que planteaban es la necesidad de existir algún tipo de nexo de coordinación para que el esfuerzo sea mayor y vaya mejor dirigido a toda esta gente que está durante esta crisis están pasando muy mal. Nosotros desde Fundación Unicaja nos hemos planteado, cuando nos sobrevino toda esta crisis, en dos grandes fases. La primera era la de la emergencia. Había que satisfacer había que mitigar una serie de necesidades vinculadas con lo sanitario, con evitar la propagación del virus. Y nuestros esfuerzos se centraron básicamente en el apoyo a entidades, a proyectos que precisamente perseguían eso, ¿no? La creación de máscaras de protección, la investigación científica, pero ahora con esta, digamos, desescalada, lo que se impone es una segunda fase, como es la de la necesidad. La necesidad que está provocando esta crisis económica, que no sabemos cuál va a ser el final, espero que no sea muy extenso, pero que hace necesario dar cabida y dar respuesta a muchos colectivos que ahora mismo en estos días pues tienen sus necesidades básicas privadas. La crisis sanitaria y económica que ha provocado este virus, esta pandemia, ha traído también consigo pues una gran cantidad de demandas de atención de colectivos en riesgo de exclusión social. Muchos de ellos no son demandas nuevas, son demandas que ya existían anteriormente, pero que con la llegada de esta crisis se han acentuado y han hecho que esa población de riesgo haya aumentado. Entonces, para la consecución de objetivos comunes, se hace necesario también que haya acciones comunes e inmediatas, porque, como digo anteriormente, en ese encuentro que manteníamos, muchos responsables hablaban de gestiones, de las políticas de selección de proyectos, y creo que desde un punto de vista, desde el punto de vista del tercer sector, del voluntariado, hay que plantearse cambios que van en una doble perspectiva. Por un lado, la organizativa. Las propias asociaciones y entidades sin ánimo de lucro deben priorizar acciones y proyectos a llevar a cabo con fondos económicos propios de los que dispongan, o incluso conseguir a través de subvenciones persiguiendo cambios a corto plazo. También la reorganización interna de sus estructuras, favoreciendo el trabajo en red de asociaciones similares o complementarias para conseguir objetivos comunes, porque realmente, al fin y al cabo, cada una de estas entidades es lo que persigue. Y por otro lado, estratégicamente. Quizás sea aún pronto hablar de futuro, pero esto debe servirnos un poco de anticipación, de poder pensar que esta crisis que estamos padeciendo, ojalá no se vuelva a repetir, pero existe el riesgo de que pueda de nuevo a sobrevenir una similar. Entonces, un poco para evitar todo esto, hay que poner en relación a los diferentes agentes sociales, primar la innovación,
implementar nuevas líneas de actuación, de consecución de fondos. Los eventos benéficos, por poner un ejemplo, en estos días, es lo que una de las mayores fuentes de financiación de todas estas entidades, pues gran parte de ellos se han caído. Hay que buscar nuevas formas, nuevas maneras de poder conseguir recursos para llegar a todas esas personas que lo están pasando francamente mal. Como decía anteriormente, las necesidades básicas es lo que en estos días nosotros estamos detectando que más nos están llegando. Necesidades básicas de alimentación, de gente que no tiene incluso para, que teme por su familia, por la alimentación del día a día o incluso por su propia vivienda. Nosotros de Fundación Unicaja hemos diferenciado estas necesidades en dos grandes bloques. Por un lado, el más necesario, como es el de la asistencia, y por otro lado también el de la educación. Es muy importante en estos días una educación financiera, una educación que incluso tecnológica también, porque si algo ha traído esta crisis es que ha puesto en evidencia las carencias y la brecha digital que existe en nuestra sociedad. Muchas personas mayores, cuando se han visto que tienen que centrar su vida en una pantalla de 14 pulgadas, prácticamente eso ha sido un golpe muy, muy fuerte, ha sido una forma muy fuerte de enfrentarse a la realidad. Y también, como no, como decía, la educación financiera en el sentido de que los recursos que tenemos todos, la mayor manera de poder hacer frente al día a día es poder administrar bien nuestros recursos y todo ello a través de un canal como es el digital. Ese tipo de actuaciones son los que desde Fundación Unicaja estamos en estos días intentando potenciar, ayudar de alguna forma, llevar de la mano a todas estas asociaciones para que de alguna manera puedan llegar al mayor número posible de personas mitigar en la medida de lo posible todos los efectos de esta pandemia. Los grupos que más lo están notando son los de las personas mayores y también las familias. Las familias que en estos días su economía se está viendo muy, muy afectada, tienen que hacer un nuevo ejercicio de ver cómo afrontar el día a día, de ver cómo llegar a recuperar ese nivel de vida o ese nivel de bienestar que venían teniendo hasta ahora. Son momentos difíciles, pero que, como digo, con estas dos grandes armas, con la educación financiera y, por supuesto, el apoyo a todo este tipo de acciones que vayan en favor de llegar a un mayor número posible de beneficiarios, es con lo que tenemos que enfrentarnos y es evidentemente lo que a día de hoy cobra mayor importancia. De acuerdo, Paco. Gracias por tus palabras. Pasamos a la siguiente intervención de Juan Carlos López, de SECA. Juan Carlos, tú que conoces bien lo que son los programas de educación financiera también, yo creo que somos todos conscientes de que en los últimos años se está prestando especial atención a cómo se mide la eficacia de los programas, si realmente consiguen los efectos que ya se han mencionado en esta charla de mayores conocimientos y mayores competencias para la toma de decisiones responsables y que se pueda alcanzar el bienestar financiero por parte de los individuos. Yo te diría, ya son cuestiones, el inconveniente de intervenir en casi último lugar, son cuestiones que se han mencionado, pero sí te pediría que las desarrolles porque simplemente, como digo, se han mencionado, pero por supuesto que podemos aportar mucho más. En primer lugar, ¿cuáles crees que van a ser los colectivos prioritarios en esta época que se abre ante nosotros de incertidumbre? Por supuesto, ya ha salido la cuestión de los mayores, lo acaba de comentar Francisco de la Fundación, y el problema de que para conseguir su inclusión financiera también es necesaria la inclusión digital. Y por último, también, ¿qué opinión te merece o cuáles crees que deberían ser los principales indicadores para determinar
la eficacia de un programa de educación financiera. Gracias. Gracias, José María. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y agradecer tanto a la Fundación Unicaja como a Unicaja Banco, impulsores del proyecto de CINEP, el poder estar hoy aquí representando tanto a CECA como a sus entidades, a nuestras entidades asociadas, ¿no? Al mismo tiempo, felicitaros por estos 15 años de impulso y un referente a nivel nacional dentro de la educación financiera. Cuando el fin de semana, pensando en estos 15 años, que hay una parte de un ciclo y luego parece que a raíz del COVID hay una etapa nueva, yo estaba haciendo una reflexión y te voy a contestar a tus preguntas. Voy a hacer un ejercicio de remontarme a 15 años atrás hasta hoy en esta primera parte y luego en mi siguiente intervención quizá te respondo un poco más en profundidad a estas preguntas que me lanzas y a todas las medidas que se están adoptando a raíz del COVID. Hacía una reflexión e indagué en algún mail y en algunas carpetas que tenemos de estos años y digo, ¿qué estaba haciendo yo? Y en mi trabajo, ¿qué hacíamos las entidades o CECA hace 15 años? Y me llamó la atención que ya estamos trabajando con temas de educación financiera, aunque no lo llamáramos así. Por ejemplo, trabajamos con el juego de la bolsa, una iniciativa en la que se involucraba en las entonces cajas de ahorros. La mayoría de las cajas participábamos en un proyecto en el que los colegios, profesores, educaban a los chicos sobre el tema de las inversiones, sobre todo en el ámbito del riesgo que puede suponer este tipo de productos, ¿no? Y luego, por otro lado, otro de los temas que tratamos dentro del grupo de trabajo o del comité del servicio de reclamaciones de atención al cliente, que soy un ferviente defensor de la conexión que tiene con la educación financiera, porque es la fuente de entrada de las consultas, quejas o reclamaciones, los problemas que tienen los clientes, y de ahí, y ya estamos trabajando, llevamos años haciéndolo con los compañeros de educación financiera. Estaba lo que hacíamos, fijaros, había una cosa curiosa y era que en ese mes de mayo un punto del orden del día era reclamaciones por fraudes informáticos. Y esto viene muy en boga a algo que mencionaré luego en la segunda parte, ¿no? A todos los ataques que se está sufriendo dentro de los beneficios de la digitalización. Uno de los grandes problemas que tenemos también es el tema de los ataques. Y valga la analogía que si algo ha dado la vuelta a nuestra forma de pensar, de hacer y de comportarnos, ha sido un virus. Que no se ve y al mismo tiempo hace año y medio, 2 años, otro virus, el WannaCry, estuvo a punto de colapsar pues gran parte de todo el sistema y todos nos movemos en el ámbito digital. Bueno, dicho esto, esta reflexión de dónde andábamos hacia 15 años ya con temas de educación financiera, comentaros que bueno, pues CECA en ese sentido también ya desde el año 2008, como adelantaba Eduardo, pues estábamos adheridos al plan, una de las iniciativas que podíamos haber recibido en España, no reitero sus palabras, totalmente de acuerdo. Creamos la red de educación financiera, que era un referente junto con vosotros también para que acudiera cualquier tipo de persona, profesores, profesionales que quisieran impartir esta temática. Teníamos el grupo de trabajo también de educación financiera para compartir buenas prácticas entre todos los compañeros, entre los que estáis vosotros. Hicimos conferencias, hace ya 4 años dedicamos nuestra conferencia, de las que ya llevamos 10, a la digitalización. Y unido al plan de educación financiera, pues el código de buenas prácticas vino también a servirnos también de guía para que todo lo que hiciéramos fuera pues con ánimo de ayudar a los clientes sin salirnos, que siempre se ha evitado, al ámbito comercial. De la educación financiera creo que fue un soplo de aire fresco también a la educación financiera. Creo que aquí los impulsores tuvieron una gran idea y también la encuesta de competencia financiera. Luego, hace 3 años, como decía Eduardo, pues vimos una oportunidad y una necesidad que fue lanzar el programa de Funcas Educa, un programa que es un programa que es de CECA y de Funcas y en el que trabajamos mano a mano todo el equipo de Eduardo, el equipo que formamos CECA, tanto para hacer memorias como para preparar programas. La verdad que es un placer todo lo que ese rodaje que tenemos dentro de las 2 instituciones, que al final es una misma, ¿no? Por poner en contexto, hasta el año actual un poco dónde nos estamos moviendo para las personas que puedan acceder a este webinar más adelante, un poco lo que decía Eduardo, ¿no? Con 4,5 millones de euros, de los que 3,5 millones eran de Funcas Educa, hemos llegado a más de 1.500 actividades
y llegando a más de 25 millones de beneficiarios. Y como bien decía él, ¿no? La parte digital ha tenido mucho peso. Fijaros que hemos pasado de 244 actividades digitales en el año 18, casi el doble, a 500 en el 19, y esto antes de la era COVID. Ahora ya una de las cuestiones que luego tocarle la segunda parte, y Eduardo también avanzará, que tiene mayor conocimiento de todo lo que se está recibiendo, pues es que se están potenciando estos programas, ¿no? Luego también la inversión. Este año el 47% de la inversión, casi la mitad, ha sido para temas digitales, frente al 34% del año anterior. Llegamos en el ámbito digital al 78% de los beneficiarios en el año 18, frente al 95% este año. Y del 10% de las actividades en el 18 a casi el 20% en este año. Es decir, al final, con la mitad de esfuerzo llegamos a casi la totalidad de beneficiarios con mucho menos programas. Pero sin olvidar la parte presencial. Una parte presencial que, sin renunciar a ella, como bien decía José Manuel Domínguez al inicio de su intervención, todos los canales son importantes y luego los tocaremos, también en línea con algún comentario que hacía María Eugenia. Actividades de todo tipo se van desarrollando y es verdad que las tenemos muy medidas y muy estudiadas, sobre todo gracias a las dos memorias que nos han dado una información muy potente de estos 2 años que hemos realizado junto con FUNCAS, ¿no? Se realizan videoblogs, infografías, cursos, talleres, conferencias, estamos en redes sociales, concursos, juegos, obra de teatro y luego una temática pues que va desde el ahorro al gasto, productos y servicios financieros, servicios de inversión, emprendimiento, medio de pago, en fin, un largo etcétera que creo que interesa a la sociedad. Pero yéndome un poco para la parte de la pregunta que también nos lanzabas, ¿no? En cuanto al segmento de población, al público y perfiles a los que nos hemos ido refiriendo, pues por poner la foto ahora mismo y luego avanzar hacia dónde vamos, deciros que, por ejemplo, más de casi el 60% de las actividades la hemos dedicado en el 19 a infancia y juventud, que para nosotros son clave. Luego lo comentaré en la segunda parte de mi intervención, ¿no? Porque si bien los mayores también son clave, los menores en esta etapa es un momento clave para ellos. Y también entraré con el tema de los canales digitales y del esfuerzo que hay que hacer con ellos. Este mismo año, además, hemos duplicado el esfuerzo en inversión a mayores antes del COVID, lo teníamos muy claro. Hemos pasado un 9% a un 15%, casi un 16%, un 15,7%. Para nosotros, pues son dos sectores prioritarios. Los por supuesto, también. Y en cuanto a los beneficiarios de colectivos específicos, deciros que el 60% de la inversión se destina a ellos. Si algo tenemos, los que integramos la FECA, FUNCAS, sus asociadas, entre los que os encontráis vosotros y los que venimos de las cajas de ahorros, está en nuestro ADN, es la parte social, a la que Paco antes también hacía alusión y que luego en mi segunda intervención pues también profundizaré en todo lo que se está haciendo, ¿no? Y deciros que llegamos a 16 millones de beneficiarios de colectivos específicos, entre los que se encuentran personas con necesidades especiales o personas en riesgo de exclusión social. Si no incluyo a emprendedores, que son 4 millones, estoy hablando de casi 13 millones de beneficiarios. Medimos los programas, los estamos siguiendo, te respondo. Por ejemplo, tenemos casi 9.000 voluntarios y colaboradores que son muy sensibles a todo lo que estamos haciendo. En la segunda parte hablaré sobre la flexibilización de nuestros programas precisamente por esta experiencia, ¿no? Y esta capilaridad que antes hacíais mención vosotros y que hacía Eduardo, ¿no? Es decir, sí que tenemos conocimiento. Y, por ejemplo, una de las cosas que hacemos las entidades, casi el 70% de las entidades evalúa sus programas y de esa evaluación tiene una nota media del 8,8 aproximadamente. Hay un tema sobre profundizar en cómo medir, en cómo si son eficaces los programas que yo creo que aquí Eduardo me consta que están trabajando en ello y este año porque lo hemos hablado y en algún otro foro y creo que luego en su intervención nos contará un poco una de esas iniciativas, uno de esos grandes proyectos que tiene FUNCAS para este año, con lo cual no quiero entrar en ese punto. Y con esto yo creo que pongo más o menos en estos 5 minutos de estos 15 años hasta ahora, para luego profundizar en lo que viene post-COVID. De acuerdo, muy bien. Gracias, Juan Carlos. Y la sexta y última intervención de esta primera ronda
que es la de Fernando Tejada, del Banco de España. Yo, Fernando, muy rápidamente, destacar un par de detalles. En primer lugar, yo creo que con la declaración del estado de alarma en el mes de marzo, que esperamos que ya llegue a su fin bien pronto y podamos llegar de verdad a esta nueva normalidad, yo creo que hubo una evidencia que las entidades bancarias han mantenido una estrecha colaboración con los poderes públicos, que esto también nos abre a una nueva forma de relación entre los sectores público y privado, pero y sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, se ha demostrado el compromiso del sector con la sociedad y la vocación social que preside su actuación, no es de ahora, sino ya desde hace años. Llevando esto al terreno de la educación financiera, yo te preguntaría si crees que la educación financiera debe clasificarse de forma directa como una manifestación de la responsabilidad social corporativa de las entidades bancarias o, en cambio, quizá debería recibir un tratamiento diferenciado. Y, en segundo lugar, también ha salido en alguna ocasión ya código de buenas prácticas, ha habido alguna mención a este código. Yo lo que te plantearía es si consideras que a raíz de esta nueva etapa que se abre, que tenemos ante nosotros, el código debería ser revisado y, sobre todo, yo destaco dos puntos, aunque no me limito, o no, mejor dicho, no propongo que no te limites a ellos en tu respuesta, sino que puedes, por supuesto, referirte a cualquiera de los principios, que son sobre todo el de la prevención de los conflictos de intereses y el de que la educación financiera no se convierta en una forma de marketing o publicidad de los servicios financieros ofertados. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José María, y gracias también, José Manuel, por invitarnos. Sabéis que venimos encantados a las cosas de Unicaja. De hecho, bueno, aparte de sumarme a la felicitación de los 15 años que os trasladaba Juan Carlos, pues bueno, es que tengo que reconocer algo que siempre lo digo, ¿no? Que estéis aquí dos grupos de instituciones, por un lado Unicaja y por otro CECA Funcas, que es que os apuntasteis a esto de la educación financiera incluso antes que nosotros, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que la educación financiera en España os debe muchísimo, ¿no? Y bueno, agradezco también los comentarios de Eduardo tan elogiosos del plan de educación financiera, pero os diré que hay mucho camino por andar, ¿no? Y precisamente uno de los caminos que tenemos que andar es uno que apuntaba Juan Carlos ahora al final de su intervención, que es el de la evaluación del plan, ¿no? Y de las actuaciones que llevamos a cabo. Esto es algo que hemos avanzado mucho en la medición de la competencia financiera, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de los ciudadanos, pero sin embargo aquí tenemos todavía una asignatura pendiente. Bueno, yendo al grano, porque me temo que vamos justos de hora y sé lo duro que es ser moderador en estas cosas, José María. A tus dos preguntas, a la primera respondería que efectivamente que la educación financiera es un elemento clave de la responsabilidad social corporativa, pero no solo, ¿no? Y ahora entraré un poco más en detalle. Y en la segunda, pues, bueno, los principios del Código de Buenas Prácticas para la Educación Financiera, yo creo que es que ahora son más actuales que nunca, ¿no? Y ya te adelanto, aunque insisto, voy a extenderme un poquito más adelante, que, bueno, no me preocupan los aspectos que has señalado. Yo creo que las entidades financieras, y con esto ya empalmo con la primera pregunta, las entidades financieras en España, bueno, han hecho un ejercicio importante de maduración estos últimos años para convencerse de que la educación financiera es un valor en sí mismo, ¿no? Es un valor a sí mismo porque, bueno, pues coloca al final, es una de las herramientas que tienen las entidades para colocar a los clientes en el centro de su negocio, y esto tiene un beneficio implícito en términos de estabilidad de la base de clientes y, en definitiva, de supervivencia en el tiempo. Además, estos valores son especialmente importantes en un contexto como el actual, en el que una crisis pues inesperada y además de una profundidad considerable que de hecho no somos todavía capaces de medir exactamente, bueno, pues que pone a muchos clientes en dificultad de un día para otro.
y que, bueno, pues tanto en el ámbito de las economías domésticas como en el ámbito de los negocios, pues están afectando frontalmente a clientes bancarios que de la noche a la mañana, pues como digo, han pasado a ser vulnerables, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, el mantenimiento de estos clientes y el adoptar elementos preventivos para que puedan mantener sus niveles de actividad económica de una manera pues lo menos gravosa posible, pues yo creo que son y van a ser cada día más importantes en las entidades financieras, ¿no? Para nosotros, como supervisores, la educación financiera es una herramienta de supervisión, ¿no? Y en este sentido también, digamos que tiene esta dualidad con respecto a estas herramientas de responsabilidad social corporativa, en las cuales, pues bueno, digamos que el beneficio viene más en términos de lo que el banco, lo que la entidad financiera da a la entidad, que en términos de lo que obtiene la entidad para sí misma, no ya en el plano de rendimiento, de imagen o de posicionamiento comercial, sino en el plano de su propia supervivencia. Para nosotros hay un link aquí entre la solvencia de una entidad y cómo trata a sus clientes que nos parece importante incluir en nuestro algoritmo de supervisión de la conducta, ¿no? Por eso precisamente hablamos de conducta, ¿no? Bueno, en este sentido, bueno, dentro de este esquema, digamos, de prevención que supone cuidar o que tiene como consecuencia cuidar al cliente, la educación financiera juega un papel fundamental, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos en un contexto en el que, como decía, ante la crisis sanitaria deriva en una crisis económica importante, se han tomado pues muchísimas medidas extraordinarias. Bueno, todos conocéis la sucesión de reales decretos sobre moratorias, sobre, en fin, todo tipo de herramientas con las que el gobierno ha tratado de paliar los efectos de esta crisis y son medidas pues, que han tenido una entrada en vigor inmediata, que son bastante desconocidas precisamente por su inmediatez, que muchas veces están cruzadas unas con otras, que son mal comprendidas. Bueno, pues esto pone de manifiesto lo importante que es que los canales de educación financiera funcionen, ¿no? Para comprender, en primer lugar, las medidas que se toman con carácter de urgencia en las situaciones de crisis, ¿no? Pero es que además esta crisis, con independencia de esta faceta de conocimiento que exige o que impone al sistema bancario, una crisis como la actual, pues ha puesto de manifiesto lo importante que es, digamos, los fundamentos más básicos de la educación financiera, aquellos que tienen que ver con la planificación, que tienen que ver con la previsión, con la racionalización de gastos, con la discriminación de los gastos, pues, en función de su importancia y de su necesidad. Lo importante que es también el acceso responsable al crédito, ¿no? Y el acceso responsable a los servicios bancarios y de pago. Estos son elementos que están en el ADN de nuestro plan de educación financiera, desde el minuto cero, desde aquel primer plan al que se refería antes Eduardo del año 2008, y que yo creo que además han sido asumidos por todos los colaboradores. Es decir, que de alguna forma esta crisis nos está poniendo en la tesitura de volver a los fundamentos de la educación financiera, a las herramientas prácticas que permiten a las personas bueno, pues, pasar de la mejor manera posible estas situaciones tan dramáticas en algunos casos que están viviendo, ¿no? Yo creo que esto además cuadra perfectamente, pasando ya a la segunda parte de tu pregunta o a tu segunda pregunta, con lo que tenemos establecido en el Código de Buenas Prácticas, ¿no? Como decía, el Código de Buenas Prácticas habla en fin, de facilitar la comprensión de los productos y servicios financieros, habla de desarrollar habilidades que permitan que los agentes económicos se desenvuelvan con confianza, habla de facilitar la toma de decisiones y habla de fomentar hábitos de ahorro y planificación. Esto, en definitiva, es que es, digamos, algo que en la crisis actual ha puesto en valor y que yo creo que son herramientas básicas para que los ciudadanos puedan afrontar esta situación tan dramática que están planteando, ¿no? Entonces, efectivamente, la actual crisis ha puesto de manifiesto, por resumir,
que la educación financiera va más allá de una mera herramienta de responsabilidad social, que lo es, sin ninguna duda, tiene también un elemento clave para la supervivencia y para el mantenimiento en el tiempo del negocio de las entidades bancarias, y todo ello es porque supone un elemento de potenciar la prevención y de empoderar a los clientes para que efectivamente vivan estas situaciones de crisis de la manera menos lesiva posible y les permita mantener su nivel de actividad económica, que al final es el nivel de actividad económica de los propios operadores financieros, ¿no? Básicamente, por ser breve, visto el tiempo, esto es lo que os quería subrayar. Fernando, muchas gracias. Casi te digo que no cortes el audio porque te voy a dar la palabra justo a continuación, ¿no? Entonces, bien, hemos terminado la primera ronda de intervenciones. Ciertamente nos hemos pasado un poquito en el tiempo. Esto daría para hablar mucho más. Voy a hacer, como decía, muy rápido esta síntesis de las principales ideas y a continuación comenzamos la segunda ronda a la inversa. Yo sí os diría, por no pasarnos mucho de los 70 minutos inicialmente previstos, que limitemos las intervenciones a cuestiones muy puntuales y no más de 4 o 5 minutos para que se nos vaya esto algo de tiempo, pero no demasiado. No sé cómo os acabo de anticipar de la intervención de José Manuel, de que ha sido la primera. Yo me quedo con dos ideas. Creo que la estrategia multicanal de Edufinet no solamente va a ser una estrategia propia, sino que en general va a ser compartida por todos los programas de educación financiera. En cuanto a su valoración de PISA 2018, no voy a citar todo lo que ha dicho, hay multitud de tareas pendientes, con lo cual me temo que en Edufinet vamos a tener mucho trabajo por delante en los próximos meses para poder llegar a todas estas competencias que los jóvenes tienen que manejar y que nosotros vamos a procurar llevar hasta ellos, tanto a través del formato online, que tenemos por ahí alguna iniciativa interesante, no toca ahora comentarla, pero simplemente la menciono, como un videojuego de educación financiera para jóvenes de secundaria, con el patrocinio de Funcas, que lo lanzaremos el 5 de octubre, coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, y que yo creo que va a ser muy interesante y va a ser una herramienta fundamental. De la intervención de Eduardo, la digitalización, ya lo comenté también, y prácticamente ha resultado de todas las intervenciones, que va a ser fundamental. Esto también está vinculado con lo que decía Juan Carlos, de que con un presupuesto menor se puede conseguir un resultado mucho más notorio, se puede llegar a muchos más beneficiarios, con lo que la situación prácticamente está determinando de forma muy clara el futuro por dónde se va a mover. Y también de lo comentado por Eduardo, la ampliación del elenco de colaboradores, creo que merece ser destacado. Y aquí lanzo una pregunta. Él se ha referido a la gran capilaridad que se consigue a través de los vínculos de estas alianzas, que también se refieren a los objetivos de desarrollo sostenible, que no han salido todavía, pero que es posible que aparezcan más adelante. Y yo lo que me planteo, lanzo la cuestión de si esta capilaridad tiene que reforzarse con la inclusión en los currículos escolares, que parece también que es una asignatura que no pendiente precisamente, no termina de cuajar, pero que es una evidencia que tenemos que ir a una relación complementaria. De la intervención de María Eugenia, de la tercera, ha puesto sobre la mesa algún concepto novedoso que yo creo que hay que afrontar de forma radical, de frente, el envejecimiento de la población. Hablamos mucho de mayores, pero es que realmente si hay muchos mayores, esto obedece a una tendencia demográfica indiscutible, al igual que también creo que es indiscutible lo que comentaba María Eugenia de la propensión al endeudamiento excesivo y especialmente en una época como esta al endeudamiento público por los motivos evidentes que todos conocemos. A propósito de lo que decía ella del teletrabajo y de las compras online que se han disparado en estos meses, pues yo me planteo y también os planteo si esa eficacia que el teletrabajo ha demostrado también se podría predicar de las medidas de educación financiera a distancia o su eficacia va a ser más limitada. Ahí lo dejo. En cuanto a Francisco Cañadas, en la cuarta intervención, hemos hablado mucho del beneficiario, pero él ha destacado un elemento fundamental que ha sido el del voluntariado. Para llegar a todo lo que hacemos, partimos de la responsabilidad social, corporativa e individual, y
Y aquí la figura del voluntario, que también quizás merezca alguna reflexión más pausada de qué puede ofrecer, qué requerimientos tiene que cubrir para que los programas de educación financiera sean eficaces, y me parece que ha sido una aportación interesante. La educación financiera también ha mencionado que no deja de ser parte de un fenómeno más amplio, evidentemente, que es el de la educación. Y por último, creo que quizás la aportación más interesante de su intervención pues, ha sido la de transmitirnos la sensibilidad de una fundación bancaria o una obra social que también nos puede orientar desde el punto de vista del desarrollo de los programas de educación financiera para identificar esos colectivos que requieren un tratamiento más especial o más intensivo. De Juan Carlos López, de su intervención, ha citado algo que volverá, lo vamos a desarrollar en el tercer Congreso de Educación Financiera de Dufinet, que anticipo ya que se va a celebrar y que se va a celebrar en formato online, algo como es la relación entre los servicios de atención al cliente y los programas de educación financiera. Aquí, desde luego, las sinergias que se generan con los reguladores supervisores, Banco de España, CNMV, todo el caudal de quejas, reclamaciones que se reciben, sin duda también pueden ser muy útiles. Y Juan Carlos ha destacado dos colectivos especialmente necesitados de nuestros esfuerzos, que son el de la infancia y la juventud y el de los mayores, que yo creo que sí estamos todos totalmente de acuerdo también. Y por último, en cuanto a Fernando Tejada, pues yo destaco este triángulo virtuoso. La verdad es que me ha gustado, ya lo conocíamos, pero lo han dicho muy claro y de forma muy gráfica, este triángulo virtuoso, como digo, entre conducta, educación financiera y solvencia de las entidades. Además, aquí hay un elemento sistémico, y es que si todos somos solventes, vamos a propender a que el sistema tenga una estabilidad financiera, lo cual es el escenario más propicio, y sin duda la educación financiera ahí puede aportar mucho. Y también una idea muy interesante, que yo hasta ahora no la había visto con la claridad con la que Fernando la ha expuesto, que es la educación financiera como herramienta que puede facilitar la gestión de la crisis. Es tal el caudal de información que nos llega, tanto como entidades como ciudadanos, que sin duda, si los particulares, las empresas, manejan estas competencias, la implantación de todas estas medidas normativas vía Real Decreto Ley que entren en vigor de un día a otro pueden conseguirse de una forma mucho más sencilla. Así que aquí me detengo y comienza la segunda ronda. Ya sabéis, tenéis entre 4 o 5 minutos, pediría concreción y sois libres de centraros en las materias que más os interesan. Fernando, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de consumir incluso menos de este tiempo. Yo simplemente quería trasladaros dos reflexiones, dos cuestiones que me preocupan en relación con la actual crisis financiera y que tienen que ver directamente con o que impactan en nuestras iniciativas y en nuestros programas de educación financiera, ¿no? La primera es que tenemos un colectivo, se ha citado ya, creo, un colectivo de personas que les hemos hecho un proceso de digitalización express, ¿no? Me estoy refiriendo sobre todo a las personas mayores que bueno, tenían unas tasas de digitalización y de uso, bueno, todas las entidades lo conocéis mejor que yo, las tasas de utilización de las herramientas electrónicas, de los webs, de los apps y tal, por parte de las personas mayores, bueno, eran relativamente reducidas y resulta que de la noche a la mañana les hemos dicho que es que tienen que utilizarlas, sí o sí, ¿no? Entonces, esta digitalización express nos preocupa porque ha podido dejar lagunas y ha podido, de alguna forma, crear situaciones, también se ha citado ahí, de sobreconfianza en este tipo de herramientas que yo creo que nos obliga a todos a hacer un esfuerzo especial durante los meses venideros para, en fin, esta labor de inversión que se ha hecho, tratar de reconducirla y que las personas que ya han perdido el miedo a utilizar las herramientas digitales las conozcan bien, ¿no? O sea, que esto que hubiera sido un proceso probablemente de meses, pues ha tenido que ser un proceso de días y efectivamente, yo creo que es probable que nos hayamos dejado ahí lagunas de conocimiento que nos puedan ahora generar problemas, ¿no? Y en este sentido,
creo que todos los que tenemos entre manos programas de educación financiera deberíamos hacer un esfuerzo especial en estos meses en tratar de rellenar estas lagunas que puedan existir. En primer lugar, en detectarlas y efectivamente si se confirma que existen, en rellenarlas, ¿no? Porque, como hemos comentado muchas veces, no hay peor conductor que el que aprende a conducir y se cree que ya sabe conducir, ¿no? Esto es un riesgo que existe, ¿no? Y el segundo apunte que quería trasladaros, una segunda preocupación también en relación con la situación actual que estamos viviendo es, bueno, pues que podemos estar asistiendo a episodios de personas que han pasado de ser económicamente activos y financieramente incluidos a deslizarse por la pendiente de la vulnerabilidad, exclusión social, etcétera, ¿no? Muy atentos a estas personas porque efectivamente yo creo que tenemos la obligación de, a través de los mecanismos, de los webs, de las herramientas que tenemos de educación financiera, explicarles todos los instrumentos que tienen a su alcance para evitar ese riesgo de exclusión social que se deriva de la vulnerabilidad. No sé. Me ocurre, por ejemplo, porque estos días hablamos mucho de moratorias de crédito y muy poco de código de buenas prácticas hipotecarias, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor tenemos que hacer un esfuerzo para, en fin, destacar en nuestro programa de educación financiera la existencia de un mecanismo regulatorio como es el código de buenas prácticas hipotecarias, que en algunos casos puede ser una alternativa a algunas de las medidas que desde el gobierno se han instrumentado para los deudores en dificultad a consecuencia del COVID, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Hay cuestiones también que tienen que ver con el acceso a los beneficios, por ejemplo, de la cuenta de pago básica, que hay personas que mantienen cuentas en vuestras entidades, en el sistema bancario, a través de las que acceden a todos los servicios de pago y que en un momento determinado, pues bueno, no pueden hacer frente a los gastos o a las comisiones que tienen estas cuentas, pues bueno, hay que hacer un esfuerzo para explicar a estas personas que existe un mecanismo de cuenta de pago básica para consumidores vulnerables que tiene unas características que se pueden adaptar a su situación actual. Es decir, en la línea de lo que decía antes, en la línea de volver a los fundamentos de la educación financiera, poner el acento en las herramientas que de verdad son útiles para las personas que están cayendo en situaciones de vulnerabilidad y que tenemos que evitar que se vayan al campo de la exclusión financiera, ¿no? Estas serían, de alguna forma, las dos reflexiones que quería trasladar y que creo que nos imponen una tarea a todas las personas que estamos ofreciendo programas de educación financiera para intensificar nuestras iniciativas en estos dos ámbitos en los próximos meses. Gracias, Fernando. Tomamos buena nota de lo que dices. Juan Carlos, tienes la palabra. La verdad que tiene toda la razón del mundo. Siendo muy breve, por parte de SECA y el programa de FUNCAS, ¿no? Así como con las entidades adheridas, entre las que estáis los compañeros de Unicaja Banco y Fundación Unicaja, la verdad que se han adoptado y reforzado los programas de educación financiera a las nuevas necesidades de la población originadas a raíz de esta pandemia, ¿no? Hemos profundizado en la digitalización y estamos facilitando el acceso a los colectivos más vulnerables a estos canales. Ahora me referiré más en concreto. Y estamos insistiendo sobre todo en las medidas de precaución y de seguridad con ánimo de fomentar la protección al consumidor. Sobre todo, como bien decía Fernando, pues con estas personas que a lo mejor han tenido un acceso o un expertise muy acelerado, como casi todos nosotros para otras cosas, como pueden ser las teleconferencias, y que tienen ese riesgo de tener que tener cuidado, ¿no? María Eugenia también hacía mención, ¿no?, que esta pandemia pues que nos han cerrado también nos está movilizando más al pago por canales digitales, ¿no?, que a golpe de un clic pues ya tienes la compra en casa. Lo que sí que hemos detectado por todas las entidades es que ha habido una grandísima adaptación. Lo hemos visto en el grupo de trabajo, lo llevamos viendo desde el mes de febrero-marzo y luego Eduardo también podrá contar algo más, pero sí que se ha trasladado también a las entidades y no ha hecho falta porque vosotros mismos nos lo habéis dicho, ese esfuerzo que estáis haciendo para adaptarnos a la nueva situación de la pandemia y esas necesidades. Tú ponías el ejemplo de digitalización, el ejemplo del videojuego que vais a lanzar, que nos parece una fantástica idea, ¿no?
O el otro día lo vimos con la final de la 11ª Olimpiada Financiera, ¿no? Cómo hiciste la final online, de la que tuve suerte de formar parte del jurado y ver el potencial que tienen esos chicos y que no nos ha parado, ¿no? Una pandemia. O la gran noticia que nos trasladas hoy de que vais a celebrar ese congreso que, como decía antes, es un referente y que será dentro del ámbito digital. Nosotros mismos de CECA hemos creado aulas de informáticas en la calle Caballero de Gracia, con la iglesia, con el oratorio de Caballero de Gracia, para personas que están en con temas de vulnerabilidad, pues programas adaptados de educación financiera y programas también de ciberseguridad que ya trasladaremos a bancos que ya se que no lo habíamos comentado, pero que nos gustaría un día acompañaros para que vierais uno de estos talleres con los que trabajamos. En cuanto al público objetivo, los mayores son una prioridad por todo lo que estáis diciendo, lo que nos estáis trasladando, así como los colectivos más vulnerables, los nuevos colectivos que se están generando y creando. Los niños también. El tema de los niños, vemos que en familias más vulnerables el hecho de no poder ir al colegio necesitan de herramientas digitales para poder seguir la educación a distancia y no todas las familias tienen o ese acceso mínimo que es el Internet o ya no os digo si son 2, 3 personas o 3 chicos los que hay, pues también se está trabajando y tratando. Los mayores, lo que ya hemos comentado, y se está haciendo esfuerzo en 2 líneas. En explicarles cómo utilizar estos canales y una vez que ya sabes o te manejas bien ese canal dentro de una seguridad, pues darles contenido tanto de educación financiera como de qué acciones pueden realizar dentro de las entidades. Otro de los temas que estamos trabajando con ellos y que es clave es volver a los fundamentos básicos y el acceso responsable al crédito, ¿no? Lo mencionaba Fernando, lo mencionaba María Eugenia. Nos preocupa también el tema del juego, de la ludopatía, de personas que ahora en casa también puedan acceder de esta manera y esa digitalización express. Para terminar, deciros que todo esto está muy bien, pero si no lo comunicamos, también habéis hecho mención, no vale de nada, lo decía también Fernando. Y ahí sí que desde CECA estamos en un proceso, hemos creado una web, un landing, en la que exponemos todas las acciones que han realizado nuestras entidades asociadas, las entidades financieras, y ya os adelanto que vamos a hacer en esa misma web, hoy lo estábamos cerrando, a ver si lo lanzamos esta semana, desde la obra social que están realizando todas nuestras fundaciones adheridas, poniendo en valor todo lo que se está realizando. ¿Por qué? Porque al final la educación financiera, como decía Fernando, y decía esto de vosotros, y lo decía Paco también, es ayudar a las personas. Y ahora que hay familias que antes tenían acceso al crédito, tenían acceso a tantos beneficios que ahora ponemos en valor y que de la noche a la mañana han caído en esta desgracia, sí que la obra social que está en todo el territorio está analizando muy de cerca qué es lo que está pasando y qué necesidades hay. En esta web vamos a poner en valor todo lo que nuestras asociadas o fundaciones están haciendo y empezando a aplicar las fundaciones programas también de educación financiera. Eduardo seguro que se refiere al observatorio que tiene FUNCAS también en este sentido, y por ejemplo el tema de moratoria de préstamos hipotecarios, la línea de créditos, el pago a proveedores, ayuda a comercios, adelanto de pensiones, del paro, adelanto de las aportaciones del ERTE, condonación y aplazamiento de alquileres, y muchas de estas medidas con ampliación o mejoras de las que ya vienen en los reales decretos, ¿no? Tomamos nota de lo que nos habéis trasladado de las cuentas de pago básicas, código de buenas prácticas del tema hipotecario, porque ahora no recuerdo si lo tenemos incluido y de no ser lo vamos a incluir en estas medidas y lo potenciaremos. Y en el ámbito de la comunicación, pues que esos canales que utilicemos sean acordes a las personas a las que va dirigida y que seamos listos de utilizar, por ejemplo, herramientas como el deporte, canales como el deporte que llega a las personas, a los más jóvenes. El ejemplo del ping-pong, de la carrera de la educación financiera, o vosotros, Unicaja, como en los intermedios de partido de baloncesto, ponéis en valor la educación financiera y del programa Finanzas para Todos, ¿no? En los intermedios. Hay muchísimas personas que con un simple impacto estamos llegando a ellos y le ponemos a ello, ¿no? O la gamificación de los productos. Y ya por terminar, dentro del ámbito de los criterios ASG, que yo creo que sí que son importantes, no solo
por lo que habéis comentado antes, sino también por las inversiones, el tema que puede conllevar el riesgo, ¿no?, en las inversiones. Y los objetivos de desarrollo sostenible. La educación financiera es una gran impulsora de estos objetivos. Erradicar la pobreza, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, alcanzar la igualdad entre los géneros, empoderar a todas las mujeres y niñas, fomentar el crecimiento económico y sostenido, reducir las desigualdades, garantizar las pautas de consumo, o, como decías tú, José María, el 17, de fortalecer los medios de ejecución y potenciar las alianzas, que yo creo que este es un ejemplo, lo he dicho en otro foro, los impulsores del plan, con el gran trabajo que hacen cuando convocan a los colaboradores a su vez a nuestras asociadas, esa cadena o con las fundaciones en todo el territorio, es un ejercicio que no puede parar. Gracias, Juan Carlos. Francisco, Paco, tienes la palabra. Gracias. Bien, yo no me voy a extender mucho. Antes en mi intervención me centraba sobre todo en colectivos más desfavorecidos, en entidades que trabajan por los demás y sobre todo también en los mayores. Pero no hay que perder de vista que aunque estemos en una etapa, en una época de necesidades, de cubrir necesidades básicas, también hay un segmento de la población que durante esta pandemia ha adoptado un especial protagonismo, como son los jóvenes. Son los grandes supervivientes, por así decirlo, entre comillarlo de alguna forma, de esta situación. Pero estos jóvenes, durante este periodo, durante esta crisis, nos han demostrado que han cambiado sus hábitos de consumo. En un contexto de incertidumbre como en el que nos encontramos a todos los niveles, la digitalización, el retraso en las decisiones de compra y la planificación a corto plazo han marcado básicamente el consumo de cualquier producto o de cualquier servicio o incluso en la gestión financiera. Por eso yo creo también, quiero incidir en que la educación financiera tiene que ir un poco de forma paralela a eso que demanda esa población joven, que es la que está tirando un poco del carro de la digitalización. Pero aparte de eso también, digamos, la parte contraria, hay que hablar también de los hogares españoles, que desgraciadamente hay un estudio que he podido ojear esta mañana que dice que el 56% de los hogares españoles es vulnerable financieramente. Esto hasta hace 9 meses, pues prácticamente casi hubiera pasado desapercibido, ¿no?, esta noticia o este dato. Hoy cobra una singular importancia. Y precisamente son los hogares los que ahora mismo quizás demanden una mayor, la mayor interés, la mayor atención, ¿no? Hay muchas familias que durante todo este tiempo se plantean muchas dudas. Tengo un fondo de emergencia que cubra un mínimo de 3 meses para responder a una crisis como la que venimos padeciendo, más que nada con vista que, como decía anteriormente, en un futuro podamos repetir una situación similar. Incluso también a largo plazo, el tema de las jubilaciones. Estos acontecimientos pues normalmente suelen erosionar el estado del bienestar, pero también nos hacen reflexionar sobre cómo queremos vivir cuando todo esto pase y si nuestros ahorros, nuestros ingresos volverán a ser los normales o los habituales que como tenía hasta ahora. En fin, son dudas que yo creo que la educación financiera, una buena educación financiera, debe responder, debe dar salida a todas estas cuestiones, pero a su vez yo, de forma internamente, y con esto ya finalizo, quisiera también plantear una duda, no sé si a todos vosotros un poco en general, y es que esta situación de pandemia va a hacer de alguna forma modificar la estructura o los cimientos de cómo debe ser la educación financiera a partir de hoy en el periodo post-coronavirus. Gracias, Paco. María Eugenia. Sí, bueno, pues respondiendo un poco a Paco, yo creo que precisamente si algo bueno se puede sacar de toda esta situación es precisamente bueno, pues el reformular un poco la educación financiera y qué contenidos debe tener. Yo creo que la educación financiera en esta época pues tiene que tener un papel absolutamente predominante
y primar la salud financiera de la población de alguna manera. Bueno, lo que la OCDE llama la resiliencia financiera, que es un concepto que es nuevo, que es propio de esta crisis y que probablemente haya que darle cierto contenido, ¿no? Yo creo que la educación financiera va a tener a partir de ahora un papel muy predominante bueno, pues en cómo salir de esta crisis. Como decía Fernando, es una manera una herramienta para gestionar la salida de esta, si no la salida, al menos hacer más llevadera la crisis que se nos avecina o en la que ya estamos inmersos. Yo creo que también es importante y bueno, yo creo que esta mesa virtual es fruto de ello, es incentivar la colaboración público-privada para la implantación de programas de educación financiera, porque creo que al final esa colaboración es muy enriquecedora por las cuestiones que se pueden plantear, por las problemáticas que tiene la industria, por las problemáticas que vemos los reguladores, y creo que esa colaboración es buena a la hora de seguir reformulando o dando mayor contenido a la educación financiera. Y luego también creo que una parte importante, y aunque aquí vengo a hablar de mi libro, pero es el tema de incorporar los conocimientos de psicología financiera. De verdad que yo lo veo un tema absolutamente necesario. Me parece un básico y me parece algo casi previo a tener una buena educación financiera. El manejar ciertos conceptos de psicología económica, porque a veces por mucha educación financiera que tengamos, si tenemos unos sesgos emocionales muy pronunciados, da igual, vamos a hacer una inversión o vamos a adoptar una decisión financiera completamente errónea. Entonces, yo creo que eso es un básico y creo que en esta pandemia y a raíz de esta pandemia en un futuro debe incentivarse este tipo de conocimiento. Y bueno, y luego, pues también como último punto, pues quizá el poner en marcha buenas prácticas que hemos aprendido en otras crisis. Quizá no sean del todo válidas para esta nueva crisis, pero bueno, también es verdad que aprendimos de la crisis del 2008 y a lo mejor es el momento de rescatar aquellas lecciones y de ponerlas en práctica. Y nada más, he intentado ser muy breve por el tiempo que tenemos. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Eduardo, tu turno. Sí, bueno, pues por completar un poco también las impresiones y los efectos que toda esta situación que estamos viviendo nos ha provocado, ¿no? Nosotros empezamos en Funcas lanzando una especie de consejos para ayudar a los ciudadanos a gestionar mejor sus finanzas en esta situación, ¿no? De conéctese, tenga cuidado con los ciberdelincuentes y con los posibles tiros a través de Internet, infórmese bien, no tome decisiones precipitadas, ni en bolsa, ni en ahorro, ni en planifique, calcule, valore, aproveche las facilidades. Es decir, pensamos que sigue siendo necesario bueno, pues reforzar algunos de los conceptos básicos de la educación financiera, que más que educación son reglas de comportamiento, ¿no? Reglas de racionalidad en el comportamiento financiero. Hablabais de la psicología, ¿no? Que yo creo que es muy importante, efectivamente. Pero luego también hemos ido viendo que todos hemos ido evolucionando. Yo me veo haciendo cosas que hace unos meses no me creía capaz de hacer, dando clases en la universidad a través de medios digitales, haciendo exámenes también, corrigiendo de otra manera, con un montón de reuniones a través de videoconferencias, unas herramientas que yo no había utilizado, que no habíamos utilizado. Y bueno, realmente esto está siendo un empujón y va a ser un empujón también para la digitalización, para la enseñanza. Y esto lo estoy viendo ya también ahora, al final de este periodo de confinamiento, en lo que son los proyectos que están presentando las entidades asociadas a CECA al nuevo plan de Funcas Educa de estímulo a la educación financiera. O sea, se está hablando ya mucho más de cosas bueno, relacionadas con la banca electrónica, el comercio electrónico, los conocimientos que hay que tener de manejo elemental para la gestión habitual de las finanzas personales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto está siendo un empujón. Hay que tratar de ver un empujón que, por otra parte, nos ha puesto también de relieve otra cosa en otro ámbito, ya no el de las finanzas personales, sino el de las finanzas, vamos a llamar, empresariales, la altísima vulnerabilidad. O sea, que hayamos tenido que tener casi 1,5 millones de trabajadores autónomos han tenido que acoger a la prestación extraordinaria
que se puso en marcha para esta situación. O sea, ¿cuál es el grado de resiliencia? No sé si de resiliencia o de resiliencia, para afrontar una situación ya de caída de ventas o de ingresos en un solo mes. ¿Cuál es el grado de formación de estos emprendedores? Entonces, yo estoy viendo también que ahora los programas de educación de las entidades van también dirigidos a las microempresas, a los emprendedores, a los autónomos, de una serie de personas que, bueno, es muy importante. No hablamos de finanzas personales, hablamos de algo que tiene una segunda derivada, que es todo el entramado socioeconómico o económico de este país, donde la microempresa es fundamental en cuanto al número de empresas, de unidades de decisión y de personas que viven de ello, ¿no? En sectores de servicios, pero también en pequeños sectores de la industria, de la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues que hay mucho por hacer también en ese terreno, que no son solo las finanzas personales, que son también las finanzas de las microempresas, de los autónomos, de los pequeños empresarios, que, bueno, pues se han visto muy afectados, pero a mí me ha sorprendido sobre todo la escasa resiliencia que en muchos casos se manifiesta por en fin, por la búsqueda de ayuda, de soluciones que están bien implementadas y que creo que es necesario, pero que, bueno, te dice un poco, joder, pues qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Eh, por otra parte, hablamos de la inclusión. La inclusión me parece un elemento fundamental, un concepto que hay que incluir todavía más, porque si ya en la educación financiera es fundamental dirigirse a colectivos con riesgo de exclusión, etcétera, cuando hablamos de digitalización y de cómo se va a digitalizar todavía mucho más nuestras relaciones financieras y nuestras decisiones, pues bueno, aún es más necesario abordar ese proceso de inclusión, ¿no? Por tanto, bueno, yo insisto que creo que en ese punto es necesario el profundizar, ¿no? Ahora la tasa de ahorro ha aumentado mucho, es un ahorro forzoso, es un ahorro también por miedo, es un ahorro precaución, pero realmente hay una serie de necesidades que están ahí presentes y lo vamos a ver ahora con esta nueva medida del ingreso mínimo vital o de las rentas mínimas, etcétera, que tienen un trasunto financiero importantísimo. Es decir, bueno, tenemos mucho por hacer, Fernando, lo decía antes, yo quería efectivamente referirme a valorar muy positivamente lo que se ha hecho, pero el camino por recorrer es muchísimo todavía por el nuevo marco en el que nos vamos a mover y por un poco en fin, lo que esta crisis nos ha puesto de relieve de la necesidad de reforzar los conocimientos financieros de todos los españoles. Muchas gracias, Eduardo. José Manuel. De acuerdo, muchas gracias. Yo ante todo quiero reiterar mi agradecimiento por vuestra participación, ¿no? Y por habernos trasladado, habernos hecho partícipes de consideraciones tan interesantes que, como siempre, nosotros tratamos de destilar y poder utilizar para la mejora de nuestras actuaciones. Yo creo que han sido consideraciones muy útiles. Hay un contenido muy sustancioso que afortunadamente están grabados y que yo creo que van a ser de gran provecho para nosotros. También agradezco vuestras palabras hacia nuestro proyecto y por haber cumplido este periodo ya significativo de 15 años. También quiero agradecer a José María su eficaz papel como moderador y también a José Antonio y Arni, miembros de nuestro equipo de trabajo que están haciendo posible la celebración de este encuentro. Yo también, en cierta medida, me voy bueno, con muchas tareas por delante, pero también, de algún modo, con cierta satisfacción porque de algunas de vuestras doctas directrices desprende un cierto refrendo a nuestra estrategia, ¿no? Porque se confirma la opción de la multicanalidad, se confirma nuestro lema de presentar la educación financiera como una disciplina fronteriza, que nosotros la representamos como una flor con muchos pétalos que no paran de multiplicarse. También nos congratula ese foco de atención en los empresarios, microempresas, autónomos. Ya de hecho nosotros en el año 2010 pusimos en marcha un proyecto y tenemos ya 2 ediciones de una guía para empresarios y emprendedores. También tomamos buena nota de las recomendaciones que procuramos hacer, de reflejar nuestra guía, como aquí hacemos un capítulo dedicado al código de buenas prácticas. Creemos que es una herramienta muy valiosa y, por supuesto, a la cuenta de pagos básica, que incluso no solamente nosotros, sino otras entidades están
expuestas en las propias páginas web, que yo creemos que es un instrumento fundamental de inclusión financiera. Yo únicamente, sí, dentro de ese espectro tan amplio que habéis delimitado, sí me preocupa mucho porque además está muy adecuadamente puesto en el Código de Buenas Prácticas, que es la vertiente de la evaluación. Nosotros, como proveedores de programas de educación financiera, estamos preocupados por la evaluación y por lograr la mayor eficacia. Yo creo que ahí hay un déficit. Yo creo que con carácter general habría que avanzar bastante desde el punto de vista internacional, y cuando se habla de educación financiera, no limitarse a decir educación financiera. Hay que abordar una serie de test. ¿Qué se está enseñando? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por quién? Yo creo que la única manera sería extender una especie de PISA ya más diversificado, incluso de posible adhesión voluntaria, para ver si se puede testar ese nivel. A mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención y me ha preocupado un resultado que se recoge en el informe de PISA 2018, donde, por ejemplo, se refleja que en general los estudiantes pertenecientes a colectivos desaventajados y los que pertenecen a escuelas desaventajadas, es más probable, dice, que hayan realizado tareas relacionadas con el dinero en el aula en comparación con los pares más aventajados. Pero esa mayor exposición, sin embargo, está asociada paradójicamente a un peor desempeño en materia financiera. E incluso, a mí me resulta muy chocante que el haber manejado un libro de texto que contenga específicamente cuestiones financieras se refleja en un peor desempeño en el plano internacional. Por lo tanto, yo creo que no basta con el título o el rótulo de decir se está dando educación financiera. Nos llevaría también a ver la disyuntiva entre transversalidad y especialización. Yo creo que es un debate que hay que abordar. No me quiero extender. Quería señalar este punto, como también creo que un colectivo fundamental como transmisor, después de ver el papel tan importante que tiene según PISA, como es el de los padres, programas específicos de educación financiera para las familias, porque ejercen un papel muy importante en la transmisión de conocimiento financiero a los jóvenes. Entonces, son muchos aspectos. Simplemente daros las gracias y, por supuesto, quedar a vuestra disposición. Pues llegado a este punto me toca a mí poner el cierre. Yo reitero lo que ha dicho José Manuel. Me siento muy agradecido, muy privilegiado de haber moderado esta mesa, lo digo de corazón. Nos vamos con tareas pendientes. La verdad es que notas he tomado yo bastante y la idea, aparte de compartirlas, es poder llevarlas al terreno de la práctica. Y lo positivo de este encuentro, que a diferencia de otros, va a quedar de forma indeleble subido a la página web, con lo cual podremos recurrir nosotros y otras personas a él y ver una y las veces que haga falta todo lo que se ha dicho. Muchas gracias y nos vemos pronto de nuevo. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, cuidaros. Adiós. Hasta luego. Gracias a todas. Gracias. Hasta luego.